Y una palabra de parte del Señor que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 5. Es un texto bíblico que todos conocemos. En más de una ocasión hemos leído y hemos estudiado este texto bíblico. La palabra del Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vuelvo a repetir: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a ponernos de pie un momento para orar al Señor. Padre, muchas gracias, oh Dios, por esta hermosa oportunidad que nos has dado para predicar tu palabra, para escuchar ese mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. Necesitamos alimento en medio de las luchas del día a día, en medio de las dificultades. El creyente necesita todos los días alimentarse a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es un manual de conducta que nos indica lo que debemos hacer, sino también la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de los seres humanos, poder para ayudarnos en nuestra experiencia cristiana. Si queremos ser victoriosos en medio de las dificultades, necesitamos palabra. Tú tienes esa palabra, Señor. Si hay alguien que ha venido triste, amargado, quizás con un sentimiento de culpa que ha arrastrado durante mucho tiempo, si alguien ha venido con alguna duda con respecto a algún asunto familiar, yo te ruego, Señor, que a través de esta palabra tú le aclares el entendimiento y comiences a ministrar en su corazón, dándole la respuesta que su alma necesita. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás detrás de todo esto. Este culto es para honrarte, para alabarte y para bendecirte, y sabemos que tú te agradas cuando tu pueblo se reúne con un solo propósito, el propósito de escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, hermano? El escritor bíblico compara a Jesús con la vid. Usted sabe lo que es la vid, ¿no es cierto? Es un árbol donde se recogen uvas. Y nosotros somos comparados con los pámpanos, o sea, los sarmientos, los brotes, las ramas que están injertadas a la vid. En otras palabras, lo que el escritor bíblico nos quiere decir con esta analogía es que si tú quieres tener vida y vida en abundancia, tienes que estar conectado a Jesucristo, en sintonía con nuestro Maestro. Dice la Escritura que Jesús es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Ahora, para permanecer en Cristo, y en varias oportunidades lo he dicho, tenemos que hacer algunas cosas, como por ejemplo, orar con insistencia, estudiar la palabra, testificar y venir a la iglesia. Cuando haces esas cosas o te ejercitas o te disciplinas espiritualmente, tú estás apta o apto para vivir una vida cristiana completamente victoriosa. Aún en medio de las circunstancias desfavorables o del dolor,
tú puedes vivir una vida cristiana victoriosa porque estás sujeto de la mano de Cristo. Pero nosotros estamos acá, en este mundo, para llevar fruto. Dice la Biblia que todo árbol que no dé fruto será cortado. Ahora muchos se sienten un tanto apresurados o tal vez se desesperan cuando no logran ese crecimiento espiritual anhelado en un primer momento. Pero lo importante es dar fruto. No te fijes en el tiempo en que das el fruto, sino fíjate en que tú estás caminando con Cristo. Fíjate en el sentido de que tú te ejercitas espiritualmente y adoptas una actitud decidida, orando, testificando, viniendo a la iglesia. No importa que demores 2 o 3 o 5 años, pero lo importante es que con el tiempo tú vas a dar un fruto agradable ante los ojos del Señor. Ahora hay algunos frutos que Dios desea que nosotros llevemos. Los frutos los podemos cuantificar o podemos expresar, que los frutos son las obras o las acciones que realizamos en este mundo. El Señor tiene un plan para tu vida. Dios te mostró la salvación, te regaló ese maravilloso obsequio para que lo atesoraras en lo más profundo de tu ser. Tú eres salvo por la gracia de Dios, eres salva por la gracia de Dios. Pero también hay un propósito, hay un plan que Dios desea realizar en tu vida. Nuestro deber es conocer cuál es ese plan. Cuando alguien te dice que Dios tiene un plan para tu vida, dobla tus rodillas, ora y dile al Señor: Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Ahora el Señor desea que nosotros llevemos un fruto agradable ante su presencia. Hay muchas clases de fruto, muchas clases de acciones u obras que nosotros debemos realizar en este mundo, pero nos vamos a concentrar solo en 3. En el libro que le pasé, más bien dicho en la fotocopia, salen varias clases de fruto, pero nos vamos a concentrar solo en 3. La primera clase de fruto espiritual es la santidad práctica de la vida. Ese es el primer fruto que Dios desea que nosotros llevemos. Es la santidad práctica de la vida. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice la Escritura que Dios es santo, 3 veces santo. Eso significa que Él no peca ni tampoco tolera el pecado. Lo que Dios exige de su pueblo, lo que Dios demanda de sus hijos es santidad. Ahora nosotros podremos caminar por el camino de la santidad, vivir una vida de consagración y servicio a Dios con nuestros propios medios o con nuestras propias fuerzas. Podremos pararnos delante de Dios, de la congregación, detrás del púlpito, decir: hermanos, yo estoy caminando en santidad producto de mis propias fuerzas, de mis propios razonamientos humanos. Es imposible, no se puede. ¿Cuántas veces cuando llega fin de año, próximos al nuevo año, se reúnen alrededor de una mesa los miembros de una familia? Y a eso de las 12 de la noche comienzan a festejar o a hacer un brindis con champán. Y hay quienes dicen, en tono solemne, comienzan a emitir promesas. Yo prometo ser un buen esposo.
de ahora en adelante. Yo prometo no volver a gritarle a mi esposa ni a mis hijos. Yo prometo ser alguien diferente. Prometo no volver a tomar más, a no ver literatura de mala calidad, etc. Pero esas promesas solo se transforman en buenas intenciones, porque nosotros somos débiles. Los seres humanos somos débiles en el sentido de que no tenemos fuerza de voluntad, porque lo que prometemos no lo cumplimos. Pero cuando llegó el Señor a tu vida, cuando Jesús comenzó a morar dentro de ti, te dio la capacidad de sobreponerte a los obstáculos y de comenzar a escoger el camino por el cual quieres andar. El creyente tiene la palabra de Dios. Esa es la gran garantía. No estamos huérfanos. Si leemos todos los días la palabra que tenemos a nuestro alcance, esa palabra purifica tu corazón. El obedecer la palabra nos purifica y nos señala cuál es el camino correcto por el cual debemos andar. La palabra siempre tiene que ir acompañada con el Espíritu Santo. Si usted ha ido a alguna iglesia y en esa iglesia le dan énfasis solo a la palabra, pero no al Espíritu Santo, hay que tener cuidado. Y si usted va a otra congregación donde se le da énfasis al Espíritu Santo, pero se deja de lado la palabra, también hay que tener cuidado. La palabra va en estrecha relación con el Espíritu Santo. Uno abre la palabra de Dios, abres la Biblia, comienzas a profundizar en las Escrituras y de pronto el Espíritu Santo te señala el camino correcto por el cual debes andar. Y si por ese motivo has equivocado el camino o te has tornado tal vez depresivo o amargado por alguna circunstancia, el Espíritu Santo te señala el camino, te lleva a la confesión del pecado, renueva tus fuerzas y te restaura. Qué maravillosa palabra el Señor nos está entregando. No estamos solos, hermanos. A veces nos ahogamos en un tazón de leche o en una taza de leche. Creemos que estamos huérfanos y empezamos a remar contra la corriente y a luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias armas humanas. Cuando la palabra de Dios nos dice claritamente cuál es el camino por el cual debemos andar. Dice la Biblia que es lumbrera a nuestro caminar. ¿Necesitas luz? Esta es la luz más potente que existe. La palabra del Señor. 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 1, 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos hizo santos. Fuimos santificados con la sangre de Cristo cuando aceptamos el sacrificio del Maestro. Pero esa sangre continúa limpiando nuestra mente, continúa limpiando de manera progresiva nuestro corazón. En este mundo hay mucha violencia, ¿no es cierto? Hay muchas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir en la contramano de lo que hace el mundo. Si el mundo dice que esto es negro, nosotros decimos esto es blanco. Si ellos van por el camino izquierdo, nosotros tenemos que ir por el camino derecho. Y uno lo puede apreciar todos los días a través de los medios de comunicación en las noticias. Hay países donde casarse con 2, 3 o más mujeres es normal. Cuando hay 2 jovencitas que
de la mano, pasean por la plaza y se besan. Hoy en día eso es digno de admiración. Es algo loable, qué lindo. Pero la palabra de Dios me dice que Eva fue la mujer que creó para que fuera compañera de Adán. Adán y Eva, no Adán José o Adán Roberto, no. Es Adán y Eva. Hay tantas situaciones que carecen de lógica. Incendiar camiones en la Araucanía, matar a las personas. Vamos con una bandera de justicia. ¿Pero qué clase de justicia? Dejar sin trabajo a la gente, matar a gente inocente, no es justicia. Es terrorismo, es maldad. Pero así está el mundo. Y después, a nosotros los creyentes nos acusan. Es que tú eres un anticuado. Es que tú estás discriminando a las minorías. Pero no se trata de discriminación, sino se trata de sentido común, se trata de ser sensible al dolor ajeno. No podemos tapar el sol con una mano, amados hermanos. Es difícil caminar en santidad, sí, pero es posible con la ayuda del Señor. Yo recuerdo a un guardia de seguridad, un hombre mayor, que para ganarse la vida en las pochimerías de su existencia, podríamos decir, hizo un curso como guardia de seguridad, acá en la comuna de La Unión. Y gracias a Dios comenzó a trabajar en un supermercado. Era un hombre que trabajaba de manera eficiente, respetado por los empleados, tenía voz de mando, tenía autoridad, pero más que todos esos atributos era un hombre honesto, creyente, con principios y valores cristianos. Sin embargo, un día lo llamaron de la jefatura, su jefe directo, y le dijo: ¿sabes una cosa? Tenemos que echar a tal persona. Como tú eres el guardia, tienes que atestiguar de que lo encontraste robando algunos productos del supermercado. Y como eso es falta de la probidad, es causal de despido. Pero él le dijo: no, yo no puedo, jefe, pero yo no me presto para eso. Yo soy creyente. Soy una persona con principios, con valores. Si no te gusta, te tienes que ir despidiendo de este trabajo porque ya no vas a tener trabajo. Así que tú toma el camino, la opción que quieres. ¿Qué fue lo que hizo este hombre mayor, este guardia de seguridad? Fue en dirección hacia los vestidores. Se cambió de ropa. Volvió nuevamente a la oficina de su jefe directo. Aquí tiene jefe. Le entregó el uniforme, dio media vuelta y se fue. No transó con la maldad de este mundo, con la deshonestidad, con los parámetros malvados que existen en este mundo. Cuando tú te veas enfrentado a alguna situación semejante, amado hermano, amada hermana, y te propongan algún negocio, o te digan: haz esto en contra de otra persona, no lo hagas, porque Dios nos está observando. Debemos caminar en santidad, esforzarnos, no por nuestros propios medios, sino que con la ayuda de Dios lo lograremos. Segunda clase de fruto que Dios desea que nosotros llevemos es el siguiente: llevando fruto en toda buena obra. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El peor error que podamos cometer en este mundo es creernos dueños de la verdad. Es necesario tener conocimiento. Conocimiento con respecto a las verdades del Evangelio, es necesario. Pero no por eso vamos a creernos
dueños de la verdad. Yo no sé si usted ha escuchado lo siguiente. ¿Cuántas veces uno ha escuchado esto? Incluso a lo mejor en el pasado, quizás también lo dijimos. Yo me sé la Biblia al revés y al derecho, de tapa a tapa. Por lo tanto, no necesito que nadie me instruya, porque yo solito lo hago. Ese es un graso error, hermano. Nunca debemos dejar de aprender, nunca terminamos de aprender. Todos los días podemos aprender las verdades del Evangelio más hermosas, de manera directa, leyendo la palabra de Dios. Y hay otras personas que el Señor utiliza para que tú aprendas, para que cada día vayas creciendo en el conocimiento de Dios. Pero también debemos conocer el gran amor de Dios, su misericordia. Es bueno meditar en la palabra. ¿Qué significa meditar en la palabra? Que tú profundizas en las verdades del Evangelio. Deseas desentrañar, descubrir el gran amor de Dios, su gran misericordia que Él tiene para con tu vida. No es una simple frase, no es una simple lectura, sino que tú meditas, te das el tiempo para meditar en el gran amor de Dios. Y ese amor es grande, es maravilloso. Necesitamos llevar toda buena obra en esta tierra, hermano. Es bueno pedir por nuestros propios intereses personales. Tú doblas tus rodillas y le pides al Señor para que Él te ayude en el trabajo. Si no tienes trabajo, para que te ayude arreglando algún asunto familiar, algún asunto que tiene relación con algún hijo, etc. Pero hay un momento en que nosotros tenemos que enfocarnos allá afuera, con la gente necesitada, con la gente hambrienta por la palabra de Dios. Una buena obra es, por ejemplo, darle comida en estos tiempos de necesidad a un mendigo, a una persona que no tiene dinero para comer alimentos. Hoy se está viendo eso, hace bastante tiempo que no se veía cuando yo era niño, pero hoy nuevamente se está volviendo a ver esa situación. Si hay alguien que no puede venir a la iglesia, pero tiene deseos de hacerlo, y tú tienes un automóvil, un medio de transporte, facilitar ese medio de transporte para que esa persona pueda llegar hasta este lugar y alabar y bendecir el nombre del Señor. Yo conocí a un pastor que en la escuela dominical le daba leche con chocolate a los niños. Y de pronto se encontró que varios niñitos de la población venían. Tal vez estaban pasando alguna necesidad, pero a través de la leche con chocolate llegaban a la escuela dominical y escuchaban la palabra del Señor. Necesitamos hacer buenas obras. Ropita usada para alguien que está necesitado, en buena calidad, gloria a Dios por eso. Y si nosotros predicamos la palabra y tú te ganas un alma, instruir a esa alma, a ese recién convertido, para que comience a conocer la doctrina del Señor Jesucristo. Tómate tu tiempo. Si tienes a alguien por ahí, algún miembro de tu familia, que te pregunta o te dice, ¿sabes papá, sabes mamá, sabes abuelito, abuelita, yo necesito saber esto, esto, otro? En ese momento este muchacho está queriendo conocer más acerca de Dios. Ahí le aplicas el mensaje de la palabra del Señor. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde muchos se preocupan de sus cosas personales, el creyente también tiene que estar enfocado en la necesidad del prójimo. Gloria a Dios por eso. Y la tercera clase de fruto espiritual es el siguiente: alabar y dar gracias a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Nuestros labios debieran confesar siempre el nombre de Dios, ¿no es cierto?
¿Qué es la alabanza? Es la declaración y la proclamación de los hechos poderosos de Dios. Si usted va al Antiguo Testamento, se dará cuenta de una gran cantidad de hechos poderosos de Dios. Y el pueblo, posterior a ver con sus ojos esa realidad hermosa, como Dios los sacó en victoria, comenzaron a alabar y confesar el nombre del Señor. Es necesario hacerlo. Cuando uno era joven escuchaba pura música romántica, algunos rock and roll, mi hermano escuchaba heavy metal. Y hoy día, ¿qué hacemos nosotros? Escuchamos la palabra de Dios. Nos deleitamos con la palabra y también cantamos esos hermosos cánticos que tocan nuestros hermanos, porque es algo que nos aliviana el corazón. Dice la palabra de Dios, las Escrituras, que las tinieblas retroceden cuando el creyente canta, cuando alaba al Señor. Ahora es fácil alabar y bendecir el nombre de Dios, dar gracias cuando todo nos sonríe, ¿no es cierto? Cuando estás bien de salud, cuando tienes trabajo, ya a fin de mes recibes tu sueldo que te alcanza. Es fácil alabar al Señor cuando nos levantamos en la mañana, vamos al vestidor y encontramos una serie de ropa, de camisas. Cuando nos aperfumamos, cuando salimos con el vehículo a vacacionar a un balneario, cuando te puedes guarecer bajo techo. Es fácil alabar al Señor en esas condiciones, amado hermano, amada hermana. Pero ¿qué pasa si un día el dolor toca la puerta de nuestro corazón? ¿Qué pasa si un día te llaman por teléfono para decirte que tu hijo de 20 años sufrió un accidente automovilístico y se debate entre la vida y la muerte? ¿Podrás seguir alabando al Señor? ¿Podrás seguir dando gracias a Dios cuando de pronto, producto de unos exámenes, esto se arroja que tienes una enfermedad incurable y esa enfermedad no tiene tratamiento? ¿Podrás seguir alabando al Señor? Cuando te llaman de la jefatura para decirte que por necesidades de la empresa has sido despedido, o recibes la mala noticia que te van a embargar la casa, ¿podrás seguir alabando y bendiciendo al Señor? En las pruebas y en las luchas es donde realmente se conoce de qué está hecho el cristiano. Acuérdate lo que te voy a decir. En las pruebas y en las luchas se conoce realmente de qué está hecho el creyente. Si queremos vivir una vida de consagración y santidad, o literalmente nos desplomamos con las pruebas, confiando en nuestras propias capacidades. Yo no sé si usted se recuerda lo que le sucedió al pueblo de Israel. Salieron de la tierra de Egipto en dirección hacia la tierra prometida, pero faltaba un último escollo, obstáculo: cruzar el Mar Rojo. Pero ¿cómo iban a cruzar el Mar Rojo? Un vasto mar, un océano muy grande que tenían delante de sus ojos, alrededor de sus ojos, al frente montañas, y detrás de ellos venían los egipcios. Prácticamente lo único que les esperaba era la muerte. Estaban totalmente desesperados porque no veían ninguna solución al problema. Pero dice la palabra del Señor que Dios, con mano extendida, todopoderosa, Él sacó al pueblo de Israel de esa dificultad, porque utilizó a Moisés para que con su vara abriera el Mar Rojo, se dividieron las aguas y pasaron en seco todo el pueblo de Israel. Y cuando los carros de Faraón llegaron al lecho seco, se unieron las aguas que estaban divididas y ahogaron al ejército egipcio. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al otro lado, Moisés y el pueblo comenzaron a cantar. Estaban contentos, rebosando de alegría. ¿Y por qué cantaron? Porque Dios los había salvado del peligro.
Dios tenía un propósito en sus vidas y ellos salieron de la dificultad para llegar a la otra orilla y caminar hacia la tierra prometida. No te canses de alabar al Señor en las pruebas y en las luchas, en la bendición y en la tristeza, padeciendo de alguna necesidad o en aflicción. No te canses de alabar a nuestro Dios. Ese es uno de los frutos más extraordinarios y más hermosos que podamos llevar en nuestra vida, el alabar y bendecir el nombre de Dios. ¡Wow! Yo me acuerdo de Guillermo Cofré, no sé si ustedes se acuerdan de un viejito que fue miembro de nuestra iglesia. Él le detectaron un tumor en el hígado. Y todos nosotros fuimos donde el hermano Guillermo para decirle: oye hermano, qué lástima lo que le sucedió. Y el hermano dijo: no importa, yo estoy tranquilo. Si tengo que partir, lo haré contento. Y dicen sus familiares que postrado en su cama, él veía televisión, veía el programa Enlace, las prédicas, y cuando cantaban los hermanos en el telecable o en la radio, él también cantaba. El cáncer fue consumiendo su cuerpo, pero él nunca dejó de alabar y bendecir el nombre del Señor. Un hermoso testimonio del hermano Guillermo Cofré. No te canses de alabar a Dios, no te canses de bendecirlo, porque tu Dios está presente en tu vida y Él te ama y desea tu felicidad. Póngase de pie, hermano.